la muerte, la resurrección y el más allá. Supongo que es natural que la curiosidad nos pique a todos con respecto a lo que ocurre después de la muerte. Afortunadamente, la Biblia no nos deja en la oscuridad. Hay muchos textos que se refieren a la resurrección, especialmente en el Nuevo Testamento y mayormente en relación con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero mencionar al iniciar nuestro estudio hoy uno de los textos más antiguos, tomado del libro de Job. Job hace una exclamación victoriosa. Está registrado en Job 19, versículos 25 y 6. Yo sé, dice Job, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Amén. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré a Dios con mis propios ojos. ¡Qué exclamación maravillosa! De un hombre ya de bastante edad, reconociendo que después de la muerte todavía verá al Señor. El apóstol Pablo procura tranquilizar las inquietudes de los hermanos en su primera epístola a los de Tesalónica con estas palabras: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Palabras que animan. Cristo vive y nosotros también viviremos eternamente con Él. Observemos varios puntos importantes en este pasaje que Pablo escribió a los tesalonicenses. Primero, nuestra felicidad futura se fundamenta en la resurrección corporal de Cristo. Es una maravillosa realidad histórica, ocurrió aquí en esta tierra. Jesús murió y resucitó. La segunda verdad que se ve en este pasaje es que Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Otra realidad: los que vivimos hasta el regreso de Cristo, no nos adelantaremos a los cristianos que serán resucitados con el retorno de Cristo. El mismo Señor Jesús, victorioso, descenderá del cielo con señales de su autoridad suprema. Y su retorno a la tierra
será sucedido por la resurrección de los muertos en Cristo. Luego, los que estemos vivos seremos arrebatados junto con los cristianos resucitados. Estoy simplemente enfatizando los valores que él mencionó en ese pasaje. Así estaremos con el Señor para siempre. Y finalmente dijo Pablo, debemos animarnos unos a otros con estas afirmaciones. El capítulo 15 de la primera epístola de Pablo a los Corintios tiene también afirmaciones que ilustran bien distintos aspectos de la resurrección que esperamos, como también del retorno de Cristo a la tierra. Como este pasaje, el capítulo 15, es bastante extenso, no lo vamos a leer ahora, pero se lo recomiendo para leer y meditar en sus afirmaciones. Menciono a continuación la última parte de ese capítulo, que trata especialmente del regreso de Cristo Jesús. Dice Pablo a partir del versículo 50, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, dice Pablo al final, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Ahora bien, trataré de proveerles alguna orientación elemental con respecto a las realidades futuras del reino glorioso del Señor en su plenitud. Una vez que haya regresado el Señor Jesucristo en todo su esplendor. Se han escrito muchos libros teológicos, como también poéticos, sobre el cielo. Admitimos de entrada que no todo es claro y queremos evitar la especulación, de modo que no vamos a poder explicar ni entender todo como quisiéramos. Sin embargo, Dios nos ha dado a entender lo que debemos saber y afirmar como seguidores de Cristo. En los estudios teológicos, los asuntos que tienen que ver con el fin de la historia humana y el reino futuro y eterno de Cristo se tratan bajo el tema de la escatología,
Ese término escatología significa literalmente el estudio de las cosas últimas o finales. Al hablar de último o final, debemos entender que estos términos se aplican solamente a la historia del mundo, no al estado eterno, que no tiene ni principio ni fin. Dios mismo se da a conocer como el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Las letras Alfa y Omega son la primera y última del alfabeto griego, simbolizando la realidad que todo comienza con Dios y todo concluye en Dios. Ahora bien, la palabra fin se usa de otra manera también, como propósito, objetivo. ¿Qué es el fin del asunto? Hablando del propósito de algo. Dios es el creador y determina el propósito u objetivo definitivo de toda la creación. Al respecto, quiero citar aquí un autor que es profesor de filosofía en la Houston Baptist University, Jerry Wells. Dice Wells: Dios es el creador de todo, a la vez que el último propósito o razón por el cual todo existe es para estar en una relación correcta con Dios. ¿Es claro esto? Al final, todo se va a relacionar correctamente con Dios. Las implicaciones de esto son asombrosas, cuando menos. Significa que la historia apunta a algo y que la historia humana tiene un autor y director que excede lejos lo que pudiera concebir, planificar o realizar cualquier persona finita o grupo de personas. Más aún, Dios tiene el poder y la sabiduría para conducir la historia a su fin glorioso por el cual ha sido creado. Luego el mismo autor va más a fondo con su percepción e evaluación de la maravillosa intención de Dios aún antes de la creación del mundo. En un breve comentario sobre las palabras de Jesús en su gran oración sacerdotal, que cito ahora de Juan 17:24, Padre, dice Cristo, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Y dice Wells con respecto a ese texto, antes de haber un mundo, o ángeles, o cualquier otro ser creado, sobre el cual reinaba Dios como Señor soberano, Dios era ya un Padre que tenía un Hijo. Y el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo vivieron antes de los mundos en una relación de amor perfecto y deleite feliz entre sí. Dios no precisó un mundo para amar, a fin de que fuera verdad que Dios es amor. Más bien, el hecho de que Dios es amor es una realidad eterna, fundamental. Y ahora, para concluir, quiero hablar de unas realidades del cielo. Podemos afirmar que la primera realidad acerca del cielo es que es un sitio de felicidad total. Pues el amor de Dios, que nos ha ganado, redimido y sostenido, el amor que creó al mundo y la humanidad,
hizo todo para que todos gozáramos eternamente en ese amor divino. Los últimos capítulos de Apocalipsis nos presentan un cuadro del estado eterno, del cielo en su refulgente gloria. Allí todos están felices. El ambiente es de amor, adoración, bondad, gratitud. Y siguiendo ese pensamiento, la segunda realidad acerca del cielo es que responde a nuestros deseos más profundos de felicidad y satisfacción. Hay tres figuras de esta realidad. En Apocalipsis 21:6 leemos: al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. En segundo lugar, Apocalipsis 19:9 dice: dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Y en tercer lugar, Apocalipsis 21:2 afirma: dice Juan, vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparado como una novia hermosamente vestida para su prometido. Estas figuras de la satisfacción para la sed, el festejo en la cena de las bodas del Cordero y la satisfacción de un nuevo matrimonio a realizarse en total intimidad, simbolizan nuestra total satisfacción con la vida en el cielo. La tercera realidad puede sorprender a algunos. Apocalipsis 21:2 nos dice que hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso después que Dios acaba sobre aquí en la historia. Un cielo nuevo y una tierra nueva, porque, cita el texto, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Después de eso, baja del cielo a la tierra la ciudad santa. Y desde entonces parece que el cielo está en la tierra nueva. Parece ser el cumplimiento de la oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo más importante de esto es que el plan de salvación de Dios es mucho más grande y más comprensivo que la salvación de las almas. Dios está salvando y redimiendo toda la creación caída. Aleluya. La cuarta realidad acerca del cielo se expresa en Apocalipsis 21, versículo 4, donde leemos: Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Nadie tiene dudas acerca de la realidad dolorosa de vida en la tierra, como la conocemos ahora. No podemos negar esta realidad, pero no es la última palabra. Aleluya. Cuando viene el cielo a la tierra, no habrá más lágrimas ni lamento. El autor que mencionamos antes, Jerry Walls, afirma la quinta realidad acerca del cielo, y es que habrá
una unidad perfecta entre la verdad, la hermosura y la bondad. Se integran perfectamente en el cielo nuevo. Muchos de nuestros contemporáneos dicen que para ser honestos tenemos que admitir que la realidad es oscura y penosa. Efectivamente, la vida de muchos parece afirmar esa percepción, pero no será siempre así. En el cielo nuevo, todo será hermoso, todo será veraz y todo será bueno. Sobre la ciudad celestial leemos: nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. La sexta realidad es que el cielo conservará y celebrará lo mejor de la cultura humana. Esto es interesante. Apocalipsis 21:26 afirma: y llevarán a ello todas las riquezas y el honor de las naciones. Más temprano, en el mismo Apocalipsis, hemos visto que el cielo incluirá a gente de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Parece sugerir que una parte de la fascinación y deleite del cielo será el disfruto de los productos multifacéticos de la creatividad humana, representada por toda nación, tribu e idioma bajo el sol. Al respecto afirma el mismo autor que mencionamos antes, Jerry Walls, ya que Dios está renovando y redimiendo su creación, y el cielo es la cumbre de esa redención, hay razón de creer que nuestro mandato cultural seguirá en efecto en la nueva creación. No solo se conservará lo mejor de la cultura humana, que será celebrada para nuestro deleite, sino que nuevas obras serán creadas, incluyendo sin duda incontables formas nuevas de creatividad que solo podemos imaginar. Aquí quiero detenerme un momentito para mencionar que tengo una convicción profunda que como el ser humano es creativo e innovador de por sí, esta cualidad ha de seguir en toda la eternidad. No hay manera en que uno pueda aburrirse en el cielo. Todos van a estar activos, todos van a estar aprendiendo, todos van a estar desarrollando su capacidad. Que también toda esa capacidad será hecha sin pena, sin dolor, sin lamento, sin conflicto. Qué cosa maravillosa, solo pensar en el desarrollo que pueda venir después de la venida de Cristo y la tierra nueva, el cielo nuevo. La séptima y mejor realidad de todo es que estaremos en casa con Dios. Esta es la gran realidad maravillosa del cielo. Esta realidad se afirma en Apocalipsis 21:3, donde leemos: oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos está la morada de Dios. Dios siempre ha querido vivir entre los seres humanos. Aleluya. Él, sigue el texto, Él acompañará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos
y será su Dios. ¿Qué les parece? ¡Qué maravilla! Hermosa perspectiva, ¿no es cierto? Cuando Dios está con nosotros, cuando vive con nosotros, nos sentiremos en casa, en este mundo renovado de una manera que jamás habría sido posible antes. Bueno, ahí tenemos para esperar, con fe, con gratitud. Nuestro gran Señor no solo nos ha querido redimir del pecado y la maldad, sino darnos un futuro glorioso, en unión, en alegría. Aleluya. A Él sea la gloria. Señor, te damos gracias por tu plan perfecto, por tu propósito maravilloso, por todo lo que has diseñado tú. Y has ido revelando, aunque sea de a poco, a nosotros, tus criaturas. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu salvación. Gracias por la redención. Sigue obrando en nosotros, Señor, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.